Pues damos gracias a Dios por las alabanzas que nos ha permitido cantarle, y ahora pues seguimos con la meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a cambiar un poco el enfoque. Hemos estado centrando nuestra atención y nuestros pensamientos en la pandemia, en este asunto de la contingencia sanitaria, y también hemos centrado nuestros pensamientos en el ser humano, en las personas, y pues los mensajes generalmente han sido para consuelo, para aliento, para ayudar a mitigar pues las emociones que se generan por esto que estamos viviendo. Entonces vamos a darle a lo mejor un pequeño giro aquí, y quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto quizá va a ser para recordar a algunos, y quizá va a ser para ayudar a tener, pues a lo mejor un conocimiento más acerca de Jesucristo, ¿verdad? Porque al final de todo, hermanos, el mensaje central y el personaje central, no solamente de la Biblia, sino de la vida de todo cristiano, de la vida de toda iglesia, pues es Cristo. Así que sobre esto voy a estar compartiendo con ustedes, precisamente en el pasaje que ya se leyó o hemos leído, de Marcos capítulo 1, de los versículos del 1 al 8. Leímos un poquito más, pero vamos a meditar en los primeros 8 versículos. Vamos a ver qué es lo que Marcos nos está diciendo en estos versículos, y es el mismo tema que va a manejar en todo su evangelio, porque otra vez el mensaje central de la Biblia es Cristo, y el mensaje central del evangelio de Marcos es Cristo, y es precisamente lo que vamos a encontrar en estos versículos. Así que el libro o el Evangelio de Marcos trata sobre las buenas noticias de la venida del Mesías, de Jesucristo. También lo menciona como el Hijo de Dios. Entonces, el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, y todo lo que implicó la vida del Mesías. Así que nuestro título del mensaje en esta hora es Jesucristo es el Señor. Esto es lo que estaba en la mente del evangelista Marcos, y quería a través de este evangelio pues llegar a las personas, decirles a través de todo lo que él escribe que Jesucristo es el Señor. Y tal vez para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y que hemos pues tenido la bendición de conocer al Señor desde una temprana edad, bueno, los que nacimos en un hogar cristiano, pero los que también se entregaron a Cristo ya en una edad adulta, pero desde nuestra niñez, en nuestra región o nuestro mundo, nuestro país, pues se ha escuchado del Evangelio desde hace muchos años en la mayoría de las familias. Entonces esto no es ajeno a todos, siendo cristianos y no siendo cristianos. Entonces tal vez no cueste mucho trabajo aceptar que Jesucristo es el Señor. Pero cuando Marcos escribe este evangelio, sí había problemas que la gente pudiese concebir, pudiese aceptar que Jesucristo era el Señor. Entonces por eso él escribe, porque quiere a través de todo lo que él va a plasmar en este evangelio convencer, o de alguna manera argumentar por qué él creía que Jesucristo es el Señor. Y comienza precisamente su evangelio en el versículo 1 con las siguientes palabras:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él está diciendo prácticamente, la historia del Evangelio o de la vida de Jesucristo comienza de esta manera. Y en el versículo 2, bueno, ya se comienza a sus argumentos. Entonces él dice, la historia del Evangelio de Jesucristo comienza así. Y lo que él hace en los siguientes versículos es citar dos pasajes del Antiguo Testamento que eran proféticos respecto a la venida del Mesías. Entonces comienza con el cumplimiento de promesas hechas por Dios a su pueblo, y también está ligado a ello el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista formó parte del cumplimiento de estas profecías que encontramos precisamente en el libro de Isaías y de Malaquías. En los versículos 2 y 3 de este evangelio, Marcos, el evangelista, nos muestra cuáles son las profecías que se estaban cumpliendo o que se habían cumplido ya en la persona de Juan el Bautista, quien también aquí nos dice que fue el precursor del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, dice el Señor, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es una cita de Malaquías capítulo 3, versículo 1. El Señor dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, con el propósito de preparar tu camino. Y en el versículo 3, Marcos cita otra profecía que se encuentra en Isaías capítulo 40, en el versículo 3, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como vemos, hermanos, estos pasajes predijeron al precursor que prepararía el camino del Señor. A este precursor Dios llama mi mensajero. Y Marcos usa estos pasajes precisamente para resaltar lo que se estaba cumpliendo o se había cumplido en esos momentos, en este caso en la persona de Juan el Bautista, y que a su vez él es quien vino a preparar la venida del Mesías. Entonces Marcos nos dice que este precursor fue el ministerio que Juan el Bautista estaba desarrollando. Él fue quien preparó el camino del Señor, preparó el camino para la llegada de Jesús. Así que para Marcos, Jesús es el Señor, precisamente porque cita lo que dice Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así que en la mente de Marcos estaba que Jesús es el Señor. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús es soberano. Y si hay un solo soberano en el universo, que es Dios, y si Jesús es soberano, pues entonces Jesús es Dios. Esto estaba en la mente de Marcos. Ahora, en el versículo 4 nos muestra cómo el mensajero de Dios preparó el camino del Señor. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, estos versículos dicen que lo hizo bautizando y predicando. Específicamente en el versículo 4. Preparó el camino del Señor, bautizando y predicando. Ahora, aunque estamos hablando aquí de Juan el Bautista no es el personaje central. Y aunque estamos hablando del ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista no es el mensaje central. En estos versículos que estamos meditando vamos a encontrar cuál es el mensaje y el personaje central de las Escrituras. Miren lo que dice en el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, esta es la manera en la que Marcos describe que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. ¿Cómo? Predicando y bautizando. Predicando el perdón de pecados y usando el bautismo como señal de dicho arrepentimiento. Entonces estas son dos aspectos importantes del desarrollo del trabajo o del ministerio de Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento y perdón de pecados. Los que se arrepentían los bautizaba como una señal de dicho arrepentimiento. Ahora, en el versículo 5, Marcos nos dice cómo o qué tanto fue la respuesta de la gente a su predicación o mensaje. En el versículo 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Cómo fue la respuesta de la gente a la predicación de Juan el Bautista? Bueno, aquí la palabra toda la provincia, en realidad no era toda la gente que vivía en la provincia de Judea, sino más bien se refiere a mucha gente que vivía en la provincia de Judea. Igual, donde dice todos los de Jerusalén, no eran absolutamente todos, sino eran muchos los que venían a escuchar el mensaje de Juan. Y también eran muchos los que eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero también eran muchos los que confesaban sus pecados. Así que el mensaje del arrepentimiento era algo que llegaba al corazón de las personas. Y era un mensaje que las personas estaban necesitando. Recuerden que hubo un periodo de aproximadamente de 400 años donde Dios no reveló ninguna palabra, ningún mensaje. Todo lo que los que vivieron en ese tiempo tenían a la mano era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y sobre ello, pues ellos reflexionaban, meditaban o recibían el mensaje, porque de hecho no tenían escrituras en sus manos. Los únicos que tenían las escrituras eran los líderes de la religión, ¿verdad? En este caso de la religión judía. Eran los únicos que tenían en sus manos escritos sobre los cuales ellos estudiaban y hacían algunas copias para ir preservando estos escritos. Pero la mayoría del pueblo no tenía escritos como nosotros ahora tenemos la Biblia. Algunos tenemos hasta 3, 4, 5 Biblias, pero en ese tiempo la gente, o la mayoría de la gente, no tenía ni siquiera una. Entonces ellos aprendían de lo que escuchaban pues de los líderes religiosos. Entonces hubo un periodo de silencio,
un periodo de silencio. Y cuando Juan el Bautista comienza a predicar y la gente comienza a darse cuenta que estaba cumpliéndose a través de él algunas de las profecías del Antiguo Testamento, pues venían a escuchar su mensaje y creían y creyeron que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios y le pusieron atención. Mucha gente le puso atención, de manera que los líderes religiosos de ese tiempo, que eran mayormente escribas y fariseos, estaban celosos de que mucha gente iba y escuchaba a Juan, pero era el que traía un mensaje directo del Señor. Entonces la respuesta fue positiva. Mucha gente vino y escuchó y fue movido al arrepentimiento, tomó decisión de arrepentirse, confesaba sus pecados y como muestra o señal de ello eran bautizados. Ahora, en el versículo 6, Marcos nos describe cómo era la vestimenta de este profeta de Dios y cómo era su alimentación. Ahora, ¿qué importancia tiene la descripción que Marcos hace acerca de su vestimenta y su alimentación? Bueno, pues los que hemos leído las Escrituras, mucho, porque Dios prometió la venida de Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que conocemos pues por el Antiguo Testamento, la historia que él murió, pero Dios, posterior a la muerte de Elías, prometió la venida de Elías. Entonces, no en una forma literal, sino que eso significaba que Dios iba a enviar a alguien semejante a Elías. Ahora, hermanos, en el versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esta era la descripción que que Marcos hacía de Juan. Aunque la vestimenta de Juan no era precisamente el último grito de la moda de aquellos días, se vestía como el profeta Elías. Esa descripción lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Esto para distinguirse de los líderes religiosos cuyas largas túnicas reflejaban el orgullo que sentían por su posición. Sin embargo, la apariencia de Juan reflejaba su extraordinario mensaje. En los versículos 7 y 8 encontramos el mensaje central y principal al que Marcos quería puntualizar. Así que prestemos atención, hermanos, en estos versículos, los versículos 7 y 8, porque allí encontramos el mensaje y el personaje central de este pasaje, pero también de todas las Escrituras. Pero ahorita estamos en este pasaje. ¿Quién era el personaje central? Jesús. ¿Cuál era el mensaje central? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Miren, el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, como ustedes se dan cuenta, no tenemos todos los mensajes o todas las predicaciones que Juan el Bautista dio o compartió en su tiempo. Solamente tenemos resumen de algunos. Pero aquí Marcos nos dice que Juan predicaba lo siguiente. Juan decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la carrera de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
santo. Viene tras mí, decía Juan, el que es más poderoso que yo. ¿Cómo presentaba Juan a Jesús? Alguien poderoso. Alguien poderoso. Si el mensaje de Juan era admirable, si el ministerio de Juan era admirable, venía otro que traería mensaje, palabras mucho más grandiosas y maravillosas. Porque ustedes y yo ya lo sabemos y lo conocemos, era el Dios encarnado. Juan presenta a Jesús como el poderoso, o como un poderoso. Y él decía, yo no soy digno ni siquiera de inclinarme y desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno de ser un siervo de él, de ser un servidor de él. No soy digno ni siquiera de ser un esclavo de él. Y esto nos dice o nos muestra cómo veía Juan a Jesús. Como, ¿quién era? ¿Quién era? Pues era el Señor del universo, el soberano del universo. Y hermanos, es así como nosotros debemos ver a Jesús. Así debemos ver a Jesús. Tal vez pudiese sonar como algo extraño que dijéramos en este momento que, pues, aunque encontramos en la Biblia que Jesús dice que nosotros somos sus amigos, pero nosotros no debemos igualarnos a Jesús. Aunque Él nos considere sus amigos, no debemos igualarnos a Jesús. No en su posición, no en la esencia de Él. No, ni siquiera en nuestra relación. Porque pues Él es superior, muy superior a cualquier persona. Y Juan el Bautista estaba consciente de ello. Y si nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta, Juan el Bautista fue un personaje importante en el reino de Dios. Fue un personaje importante, un siervo importante en los planes de Dios, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Pero ¿cómo veía Juan el Bautista a Jesús? Como alguien sumamente grande, sumamente respetable, a quien había que someterse, a quien había que darle su lugar, porque en otro pasaje se dice que los discípulos de Juan en una ocasión vinieron y se refirieron a Jesús como que se estaba llevando la gente o los discípulos de Juan. Y entonces Juan responde a estos discípulos y les dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él siga creciendo. Es necesario que la gente se vaya con Él, que las personas lo sigan a Él. Es necesario que todo mundo lo escuche a Él y que empiecen a dejar de seguirme a mí y que empiecen a dejar de escucharme a mí. Porque Él es el Señor, porque Él es el soberano del universo, porque Él es el Mesías.
porque Él es a quien nosotros estamos esperando. Claro que estas palabras no están plasmadas ahí, pero es lo que nos deja ver. Eso es lo que nosotros podemos percibir en lo que Juan el Bautista decía acerca de Jesús. No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y muchas veces, hermanos, muchos, como dice un dicho popular, pasamos por el arco del triunfo muchos mandamientos, muchas enseñanzas de Jesús. Y nos atrevemos muchas veces a desobedecerle. Aunque pudiéramos decir que en teoría aceptamos y decidimos someternos a Él y decidimos darle a Él el lugar que le corresponde, pero muchas veces en la práctica no es lo mismo. En la práctica echamos por tierra lo que en teoría decimos acerca de nuestra creencia o creencias sobre Jesús. Pero bueno, cada uno de nosotros pues tiene que reflexionar y tiene que hacer ajustes si es necesario hacerlos y tiene que tomar las decisiones pertinentes para pues darle a Jesús, al Señor, a nuestro Salvador, el lugar que le corresponde, tanto en el universo como en nuestra propia vida. Y miren más acerca del mensaje de Juan. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Juan solamente podía bautizar con agua. Era el elemento que tenía para bautizar a todos los que venían en arrepentimiento al Señor. Y el bautismo, ya decíamos, era una señal de arrepentimiento. Pero Él decía, el que viene detrás de mí, Él no solamente les bautizará con agua o en agua. Y es más, el bautismo en agua no es lo más importante, sino que Él les bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Él les va a dar el Espíritu Santo. Los va a sumergir en la persona del Espíritu Santo. De manera que ustedes van a ser envueltos con y en el Espíritu Santo. Y la morada del Espíritu Santo en el creyente, pues es la señal de que una persona es salva o no es salva. La morada del Espíritu Santo en la persona es la señal de que alguien pertenece al reino de Dios o no pertenece al reino de Dios. ¿Notan lo importantísimo, hermanos, que son estas palabras? Y esto solamente lo haría y lo hizo y lo sigue haciendo el Señor Jesucristo. Todos aquellos a quien Jesús salva de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, les da a su Espíritu para que moren en Él. Así que Él es el poderoso, Él es el Señor, y eso lo decía Juan, Él es, no yo. Yo no soy nadie ni nada, por decirlo de una manera. Él es, no yo. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y yo no soy digno siquiera de ser como un esclavo que quita las sandalias de sus amos. Ahora, en el versículo 7, hermanos, ahora en el versículo 8 dice,
yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Vemos entonces que el propósito de Marcos, hermanos, es presentar a Jesús como el Mesías que había de venir y que ya había venido. Porque Marcos escribe este evangelio pues muchos años después de que Jesucristo fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Muchos años después se escribe este evangelio. Entonces, Marcos tiene el propósito de presentar a Jesús como el Mesías que había de venir, porque así lo decían las profecías, pero que ya había venido, y él era uno de los testigos de estas profecías cumplidas, y era uno de los testigos presenciales de la vida, ministerio y obra del Señor Jesucristo. Pero también Marcos veía a Jesús como el Señor. Por eso cita estos versículos que vimos en el 2 y 3 del Antiguo Testamento, así como la profecía lo refería. Y hermanos, pues así es como cada uno de nosotros debemos ver a Jesús. Y no debemos perder de vista todo esto. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías que había de venir y que ya vino. Y que las profecías sobre el Mesías que dice el Antiguo Testamento se han cumplido en Jesús. Tal vez esto no nos cueste trabajo otra vez a nosotros entenderlo, comprenderlo y aceptarlo. Pero si nosotros le predicamos a una persona de la raza o nacionalidad judía, no va a aceptar lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Y se necesita, pues, compartir muchos asuntos respecto a esto contenidos en las Escrituras para poder ayudar a ver a estas personas cómo es que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Y si nosotros le predicamos a una persona que pertenece pues a la religión musulmana, pues de igual manera ellos no aceptan que Jesús es Dios, ellos no aceptan que Jesús es el Mesías. Pues a ellos se les dificulta, es inaceptable pensar que Jesús sea el Señor. Para nosotros no, estamos muy acostumbrados, pero ellos no. Y entonces, pero es importante que nosotros tengamos presente esto y no sabemos en qué momento pues el Señor nos ponga frente a una de estas personas, y no solamente estas personas, sino hay muchas otras que ni son judíos, ni son musulmanes, pero que no creen ni siquiera en Dios y no creen en Jesucristo como el Señor, como el soberano. Entonces, si el Señor nos pone frente a estas personas, ¿cómo vamos a compartirles? ¿Cómo vamos a enseñarles? ¿Cómo vamos a aplicar las Escrituras para poder enseñarles a ellos? Bueno, por eso es que nosotros debemos tener siempre presente, hermanos, y debemos conocer las Escrituras para poder compartir ese mensaje. Pero también, pues debemos estar nosotros convencidos no solamente en forma intelectual, sino debemos estar convencidos también de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón. Debemos estar sumamente convencidos. Porque si estamos convencidos, bueno, nuestra vida práctica va a hacer o va a concordar con lo que creemos y con lo que hacemos y vivimos. Bueno, hermanos, pues ahí está. El mensaje central es: Cristo es el Señor, Cristo es el poderoso, Cristo es el Mesías. Este es el mensaje central, y el personaje central es Cristo, nuestro Señor.
Y esto debe estar presente todos los días de nuestra vida en nosotros, en todo lo que hagamos y aún más, en todo lo que pensemos, en todo lo que sintamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y siga pues dándonos sabiduría para ir pues aprendiendo más, conociendo más sus escrituras, sobre todo predicándola, enseñándola y aplicándola a nuestra vida. Oremos, hermanos, para agradecer al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos has dejado para que nosotros conozcamos todo lo que tú quieres, Señor, darnos a conocer. Pero también te agradecemos, Padre, por tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, porque Él es nuestro Maestro, nuestro guía. Él es el que nos da también el crecimiento, Señor, en nuestra vida cristiana, entre muchas otras obras que tu Espíritu Santo hace en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos has bendecido hasta este momento y estamos seguros que tú seguirás bendiciendo a tu pueblo y a todos los que vengan a ti, Señor. Padre, pedimos que sigas obrando en el mundo, en esta crisis de salud que continúa, que sigas cumpliendo, Señor, tus planes, tus propósitos, tanto en los que no tienen temor de ti, como en los que tenemos temor de ti, tanto en los que no son tu pueblo, como en los que somos tu pueblo, porque siempre, Señor, tienes mensajes especiales para tu pueblo y para los que no lo son todavía. Y de los que somos tu pueblo, tienes mensajes particulares para cada uno, Señor, y muchas veces diferentes entre unos y otros, porque tú nos conoces y tú sabes lo que cada uno necesita. Pero sigue fortaleciendo, Señor, a cada uno, sigue trayendo paz, sigue consolando, Señor, a los que en estos momentos necesitan consuelo, Padre, y sigue extendiendo tu mano para traer sanidad a los que se encuentran enfermos en estos momentos, Padre, y pedimos que tú sigas trayendo mensaje de tu palabra a cada corazón, a cada alma, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. Creemos que tú eres el soberano, Señor, de toda la tierra, de todo el universo, y que fuera de ti no hay más. Por eso, Señor, lo reconocemos, te alabamos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.